Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a seguir con estos podcasts que tienen la intención de ir tratando de ayudar a que vayamos haciéndonos más cómodo y más fácil este trabajo en línea. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es precisamente un asunto que tiene que ver con la planeación. Este tema de la planeación es de por sí, desde la modalidad presencial, algo que es difícil para muchos docentes. En la normal se supone que nos enseñan a planear, muchos no somos normalistas, en mi caso sí, pero yo tengo muchos docentes que no son normalistas y entonces nos faltan algunos referentes importantes que vamos a ir abordando en estos podcasts. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy y vamos sin más a dar inicio con este tema que es precisamente sobre la planeación en la modalidad en línea. Bien, los principios de la planeación van a ser muy similares a la modalidad presencial en cuanto a que tenemos que tener elementos específicos que ya están incluidos dentro de este tema. ¿Cuál es el primer elemento muy importante que necesitamos saber cuando queremos planear? Y quisiera comentarles brevemente, hace ya algunos años su servidora fue parte de un equipo de investigación, un equipo cubano en 2005, y me llamaba mucho la atención porque ellos hablan de tres momentos muy importantes en la clase. Estamos hablando del momento de concepción, ejecución y control. El momento de la concepción es el que vamos a abordar el día de hoy y es muy importante porque cuando yo voy a dar una clase, lo primero que tengo que hacer es visualizar. Por eso ellos le llaman concepción. La concepción es un evento importantísimo dentro de nuestra mente. Vamos a tratar de hacer una analogía. Cuando yo tengo un proyecto, una meta, una situación en mente, ejemplo, quiero recibir a mi familia en Navidad. En ese momento en mi mente empieza a crearse todo un proceso donde empiezo a pensar, ¿qué necesito para que venga mi familia en Navidad? Pues tengo que hacer una cena, voy a limpiar la casa y todas esas ideas que llegan a mi mente son precisamente este método de la concepción. Cuando hablamos de la clase es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy programando dar mi clase el día de mañana, tengo que pensar qué va a pasar en esa clase. Y entonces tengo que, cuando estoy en la escuela, tengo que pensar, a ver, mi grupo de tercero B, ¿cómo es? Es un grupo difícil, es un grupo, y ahí entra un elemento fundamental que es el contexto. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos un diagnóstico y un marco contextual para planear mi clase? No es lo mismo cuando voy a recibir a mi familia que cuando tengo que armar un proyecto para mis alumnos. Entonces, tengo que pensar, mi grupo de mañana. Está Juanito, que es relajiento, está Pedro, Carla a veces no me pone atención y entonces yo empiezo a pensar en mi grupo, que es lo más importante. En la modalidad en línea vamos a hacer lo mismo, solo que esta vez lo vamos a hacer en línea. ¿Quiénes de mis alumnos ya me contactaron? Ustedes saben que cuando entramos a este proyecto en línea, todos los alumnos se nos dispersaron. Se nos fueron y algunos de ellos pues empezaron a entrar al WhatsApp. Tuvimos escuelas muy afortunadas que tuvieron la ventaja de usar la plataforma de Classroom. Muchas escuelas no pudieron ingresar y muchos maestros no tienen esas plataformas para entrar. Tuvieron que hacerse uso de herramientas, pero esta vez ya vamos a iniciar sabiendo quiénes de nuestros alumnos tienen o no esas herramientas para poder vernos a través del WhatsApp o que nosotros les mandemos un videíto o que eso es lo primero que voy a pensar. Voy a concebir en mi mente qué es lo que está pasando con mi grupo.
Los alumnos que tengo inscritos, ¿cómo son? Juanito tiene computadora, Pedro no, él no va a entrar a la hora de mi clase porque la computadora está ocupada por la familia, entonces voy a grabar mi clase y les voy a dejar un link a través del WhatsApp o el medio que ustedes prefieran para darles la clase. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar este método de concepción. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? No nos cansaremos de repetir, ustedes han visto muchos videos en estos momentos donde la gente, los especialistas o quienes somos como yo, formador estatal, queremos ayudar a nuestros docentes. Lo primero que hemos retomado es la parte emocional. No nos vamos a cansar de decirlo, lo van a ver absolutamente en todos los tutoriales a donde entren. Ustedes van a observar que todos hablamos de esta parte socioemocional, porque aquí en México tenemos 3 momentos de la clase: el inicio, el desarrollo y el cierre. En la modalidad en línea, el inicio, que es la parte más importante, va a ser sustituida por este diálogo que vamos a establecer con los alumnos. Lo primerito que tengo que hacer, así como cuando llego a clase y en el inicio hago una recuperación de conocimientos previos, eso ahorita no nos interesa mucho. Nuestro inicio va a ser cómo me contacto con mi alumno. ¿Qué voy a hacer? Contigo voy a tratar con el WhatsApp, a lo mejor algunos de ellos sí pueden entrar al Google Classroom o a alguna otra plataforma, o voy a grabar un video. ¿Cómo va a ser el contacto con mis alumnos? Número 1, tenemos que convertirnos en maestros sabios, no expertos. Ya sé que muchos de nosotros somos expertos, pero aquí se trata de generar una empatía, una consideración, un contacto que tenga calidez. Es momento de recuperar nuestro papel como docentes. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Momento de recuperar nuestra autoridad que nos la da el hecho de ser sabios, no expertos. Ya sé que somos muy buenos, pero aquí vamos a regresar a la pedagogía del amor. ¿Se oye muy chistoso? Sí. Recuerden que estamos en un enfoque humanista, y el enfoque humanista vamos a tratar de recordar a Maslow con su pirámide de necesidades. Lo comentaba la vez pasada. Lo primero que necesita un alumno para regresar a ver a sus maestros es sentir que pertenece. Cuando yo le dejo claro al alumno que me importa, que estoy en contacto, que ahora sí no nos van a importar mucho de inicio las calificaciones, sino el inicio es que se establezca el contacto, esa importante relación, que sepa el alumno que pertenece a mi clase, que pertenece a mi grupo, que es parte de mi vida porque es mi alumno. Entonces, por eso le llamamos la pedagogía del amor. Yo sé que suena cursi, estoy de acuerdo, pero esa es la realidad que tenemos en este momento y que tenemos que fomentar esas relaciones para que nuestros alumnos regresen. Ya lo dijo el secretario de Educación Pública, se nos viene un efecto de deserción muy importante porque hay muchos papás que ya no van a mandar a sus alumnos a la escuela. Entonces, tenemos que ser muy cálidos, por eso no dejamos de insistir en este tema. Tenemos que ser muy justos. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad de alumnos. Ya en la planeación en clase, ya cuando se hizo el proyecto de enseñanza que nos pedía la Secretaría de Educación Pública, nos viene pidiendo un proyecto de enseñanza que empieza con conocer a tus alumnos. ¿Se acuerdan que nos pedían si tenemos un diagnóstico de alumnos visuales, auditivos, kinestésicos, si nuestros alumnos son de mediano aprendizaje, sabemos que tenemos barreras de aprendizaje, todo eso ahora se va a trasladar en el momento que nosotros lo contactemos, se da el inicio del proceso educativo. Una vez que hemos hecho inicio, que llegamos a contactar a nuestros alumnos, entonces vamos a pasar a lo que sigue.
Primero, identificar las urgencias. Tenemos un programa, tenemos unos contenidos. Vamos a hablar primero del curso remedial. El curso remedial es esa partecita que ya no pudimos observar cuando terminamos nuestro ciclo escolar anterior. Hubo muchos contenidos que en lo que nos acomodábamos, en lo que nos adelantábamos, lo que veíamos quién se comunicaba, si por WhatsApp, si por plataforma, dejamos contenidos que no se vieron. Esos contenidos, maestros, ya se los comenté la vez pasada, es muy importante. Sepan que hoy vi una conferencia del director de DGESPE, que es a las que están afiliadas todas las normales, y él mismo repetía, no nos importa todo el programa de estudios ahorita, hay que hacer una selección de contenidos, vamos a identificar cuáles son realmente las urgencias, los contenidos que son verdaderamente importantes. Ya les había yo dicho la vez pasada que estamos hablando de atender a los fines de la educación. Eso es muy importante. Yo sé que muchos de ustedes son maestros CEP y muchos no. Pero es vigente el acuerdo 592 que dice claramente que estamos formando alumnos en competencias, que esas competencias se construyen con estándares curriculares y que esos estándares curriculares se construyen con lo que nosotros sabemos y conocemos como aprendizajes esperados. Quiero que observen muy bien su programa y vean de su programa qué es lo que verdaderamente sí necesitan saber los alumnos para que sea exactamente ese contenido el que vamos a tratar en este nuevo curso remedial, que es lo que vamos a atender en estos días. Entonces, estamos hablando de la planeación de la clase. Inicio, hago contacto con mis alumnos. Desarrollo. Vamos a establecer el contenido. ¿Qué contenido vamos a tratar? Ok, vamos a poner un ejemplo, 2 ejemplos a grandes rasgos. Por ejemplo, en español. En español, tercer grado secundaria, tenemos aproximadamente 7 aprendizajes esperados que ya no se vieron porque fue la pandemia, porque nos fuimos de receso, etcétera. Quiero que los observen y ustedes van a seleccionar cuál es el más importante. Por ejemplo, allí nos habla de los pasajes relevantes para que construyan una autobiografía. Nos dice que el alumno identifica las repeticiones excesivas en la construcción léxica. Nos habla de jerarquización de acciones. Tenemos 7 aprendizajes esperados que todos son importantes. Pero hay uno de esos 7 que nos engloba a los demás. Tenemos un aprendizaje esperado que nos dice claramente, el alumno escribe artículos de opinión argumentando sus puntos de vista y asumiendo una postura clara en relación al tema. Si yo logro que el alumno haga eso, habré desarrollado los 7 aprendizajes esperados, sí, aunque son de 3 ámbitos diferentes, pero en ese aprendizaje esperado yo puedo englobar el contenido de los otros 7. ¿Qué voy a hacer? Me quedo con ese. Les repito, hoy vi a un congreso de DGESPE y ellos mismos, no le estoy diciendo yo Minerva Soberane, se los está diciendo DGESPE, que es la directora de normales. Yo sé que ahí el contenido programático es muy amplio, vamos a tomar lo que es verdaderamente importante. En este caso, a mí se me ocurre que voy a tratar solamente este aprendizaje esperado. Si estuviera en matemáticas, por ejemplo, no vi ecuaciones cuadráticas, ya no me dio tiempo. Muy bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a remediar? Entonces, si yo tengo que ecuaciones cuadráticas en el programa, está el proceso de factorización, el proceso de completando trinomio cuadrado perfecto, está el proceso, no importa. ¿Cuál resume todos esos contenidos, maestros? La fórmula general. Es así, me corresponde hacer una clase donde yo les diga a mis alumnos exactamente cómo se resuelve una ecuación cuadrática por fórmula general.
un aprendizaje esperado, voy a englobar lo que tengo que ver, lo que no se vio en ese momento y entonces eso es lo que voy a desarrollar dentro de mi planeación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las metodologías sugeridas para trabajar en línea? Como saben, viene este modelo de aprendizaje situado prácticamente que entra a la par del constructivismo. La próxima semana, si gustan estar en este podcast, vamos a hablar precisamente sobre qué es el constructivismo. Bueno, pues el constructivismo precisamente hace una recolección de autores donde ellos nos hablan de esta construcción del conocimiento. Se ha hablado mucho de lo que es el aprendizaje situado, que nos menciona la bibliografía de Frida Díaz Barriga, porque ahí es donde retoma todos esos autores y nos ofrece una metodología que la Secretaría ha adoptado desde que entró el Plan 2011. ¿Se acuerdan que tuvimos unos principios pedagógicos en 2011? Y posteriormente en el Plan 2017, que en realidad surge en 2016, pero se aplica hasta 2017, allí Frida Díaz Barriga se torna como un principio pedagógico el aprendizaje situado. Les invito a que se den una ojeadita de esos 14 principios pedagógicos y que tomen precisamente por qué es tan importante lo que dice el aprendizaje situado. Nos habla de una metodología diferente, de una metodología donde yo voy a ocupar muchas herramientas de la escuela activa actualmente para dar mi clase y como estoy trabajando en línea, necesito que mis alumnos sean ahora sí los que construyan con mi guía el conocimiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces vamos a tomar una de esas metodologías, vamos a utilizar, váyanse al YouTube, aquí abajo de esta página ahorita les voy a dejar un enlace o dos donde nos habla qué es el aprendizaje situado, nos habla de procedimientos como aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, método de casos, el mismo acuerdo 2011-19, que fue el último que mandó la Secretaría de Educación Pública para precisamente los contenidos de tecnologías, los retoma y son las metodologías de aprendizaje situado. Vamos a adoptar uno, vamos a hacer una clase, yo les voy a dejar aquí abajo un tutorial sobre lo que es, por ejemplo, el screencast, que es una metodología donde ustedes van a grabar su clase y se la van a dar a los alumnos y entonces en su planeación van a decir, yo voy a utilizar la metodología de aprendizaje situado y entonces allí van a escribir, mis alumnos me van a entregar una grabación, van a entregar una fotografía de esto que acabo de poner de ejemplo con español. Dice, mi alumno construye un artículo fundamentando lo que dice y su postura. Eso es ahora la planeación. Van a tratar de aterrizar un solo contenido porque acuérdense lo que les decía la semana pasada. Yo sé que las actividades son muchas. Para el aprendizaje en línea, maestros, una actividad. Exagerado, 2. ¿Por qué? Porque la tienen que calificar. Esa calificación es la parte más importante del aprendizaje en línea. Perdón, equivoqué el término, no es calificación, esa retroalimentación. ¿Por qué? Porque un alumno, una persona se siente que pertenece cuando el maestro le contesta. Es como cuando escribimos a alguien en el WhatsApp y nos deja en visto. ¿Qué sienten? Igualito, cuando nosotros nos mandan los alumnos un trabajo y no les contestamos, entonces es como si en el WhatsApp los dejáramos en visto. Y eso no ayuda a ese establecimiento de la confianza indispensable que se tiene que dar cuando hablamos de educación en línea. Entonces, desarrollo.
Vamos a hablar de una metodología donde ustedes les van a exponer la clase al alumno, pero también les voy a pedir que ellos busquen información. Empecé hablando de las competencias. Una de las competencias es el manejo de la información, el aprender, a investigar, desarrollar. Y entonces ahora vamos con nuestros pequeños a decir, entra a esta liga y observa qué dice este tema sobre este autor sobre el tema. Y muy brevemente, acuérdense que Ausubel, vuelvo a repetir, constructivismo, nos dice que cuando un alumno es capaz de expresar lo que yo le di, el aprendizaje se logró. Entonces, cuando ellos son capaces de construir un artículo, como el ejemplo que les puse, entonces el aprendizaje esperado está logrado, aparte de que le estoy pegando a los fines de la educación en México. ¿Por qué? Porque uno de los fines es precisamente que el alumno pueda expresarse de acuerdo al contexto al que está viviendo. Cuando un alumno es capaz de escribir un artículo, puede ser a través de la escritura, ojo, o regresen a lo que es la grabación. Si yo les estoy dando un contenido y ese alumno es capaz de abrir el WhatsApp y decir, yo considero que este tema es fundamental y relevante porque viene a ayudar a los seres humanos. Por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático. Y el alumno me graba en el WhatsApp. Yo considero, maestra, que el cambio climático es un tema al que le tenemos que poner atención porque es nuestro único planeta, porque vivimos aquí y nos desarrolla el tema, entonces el aprendizaje esperado está logrado. Así que desarrollo, que ellos fomenten la investigación. Ojo, maestros, cuando nosotros les dejamos investigar, tenemos que darles propuestas de las páginas, de las ligas. Sé que es un poquito de trabajo para nosotros, pero es momento de retomar el liderazgo que tenemos como expertos y entonces sí, vamos a tomar ese papel y vamos a darles ligas para que el alumno pueda construir un aprendizaje significativo, aunque sea en línea. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, hasta aquí estamos hablando precisamente de la construcción de un aprendizaje. Les voy a sugerir que pueden utilizar una aplicación que se llama Vocaro, con V y doble O al final, Vocaro. En esa liga, ¿por qué? Porque cuando yo le pido una grabación a un alumno, lo que va a pasar es que si le ponen el clic en el WhatsApp, van a estar grabando y si se equivocan, al momento de soltarlo ya se fue con todo y equivocación. Sin embargo, si utilizan una plataforma como Vocaro, el alumno puede hacer su grabación y lo que va a pasar es que si no le gusta, puede regresar y volver a grabar y así ya no se le van a ir los errores. Pero lo pueden hacer en WhatsApp. Depende, repito, de los recursos que tengan sus alumnos. Ese diagnóstico es muy importante porque solamente de esa manera pueda el alumno buscar las diferentes fuentes que tiene para comunicarse con ustedes. Es muy importante, por eso lo que aquí he manejado como inicio. Desarrollo, vamos a utilizar una metodología activa, les dejo un link acá abajo, puedo utilizar aprendizaje basado en retos, puedo utilizar método de casos. ¿Qué es lo que necesito saber? Que el alumno está comprendiendo el tema, el conocimiento que estoy tratando de enseñarle y que sea realmente un aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Inicio, desarrollo, ¿cuál es nuestro cierre? Nuestro cierre es el más importante porque aquí puede ser que el alumno me mande su trabajo, como ustedes quieran, les pueden mandar por foto, se los pueden mandar por escrito, se los pueden mandar por una grabación, pero el trabajo es tan importante, maestros, como la retroalimentación que nosotros le demos. Esa retroalimentación
es lo que establece ese vínculo, que es lo único que nos va a permitir rescatar a nuestros alumnos ante la deserción, ante la situación que estamos viviendo. Si el alumno no encuentra en nosotros esa repercusión de que nosotros le digamos, muy bien, lo hiciste bien, o está bien, pero puedes mejorar esto, esa es la parte más importante. Lo vengo diciendo desde el podcast pasado, lo repito en este momento. Esa retroalimentación, ese conocimiento, solamente va a ser significativo si nosotros los retroalimentamos. El decirles, oye, qué bien te quedó este dibujo, oye, qué bien hiciste esto, es lo que va a hacer que el alumno quiera seguir entregando sus actividades. Por eso soy tan contundente cuando les digo, centren todo el contenido en una sola actividad y trabajen con una actividad para que ustedes no se desgasten, los alumnos no sientan que los están castigando, porque vean cuántos memes y cuántos comentarios tenemos de padres de familia de que ya, dejen de dejar tarea. Sí, entonces vamos a hacer, nadie nos enseñó a trabajar en línea, de acuerdo, pero ahora vamos a tratar de hacer lo mejor de lo mejor. Por ahí alguien me pregunta si se va a quedar la sesión grabada. Sí, se queda y terminando este podcast se publica para que si la quieren compartir, si la quieren ver en vivo, si la quieren volver a ver ustedes, está grabada la sesión. Y espero que sea de utilidad. Entonces, lo que en México conocemos como inicio, desarrollo y cierre retoman una importancia fundamental cuando estamos hablando de el contacto con el alumno. Empezamos entonces con el establecimiento del contexto. Si alguno de ustedes ya fue evaluado para el proyecto de enseñanza, saben que lo primero que hacemos es generar el contexto, el conocimiento de nuestros alumnos. En este caso, qué medios tienen computadora, pueden ver un video, les puedo mandar un link, es por WhatsApp o definitivamente tenemos que hacerlo a través de los libros de texto. Es una gran herramienta para los que no tienen los medios digitales. El libro de texto puede ser nuestra mejor opción. Sin embargo, no sirve si ustedes no establecen contacto. Entonces, número 1, establecer contacto. Número 2, importantísimo, desarrollo. Vamos a escoger una estrategia donde el alumno pueda o podamos nosotros centrar el contenido que puede traer todo un bloque en lo más importante, qué le pega a los fines de la educación en México, qué lo va a hacer competente. Acuérdense que tenemos competencias para la vida. ¿Con cuál de estos contenidos yo le ayudo a mejorar los fines de la educación? Voy a tomar ese. Miren, maestros, el programa completo no es tan importante en este momento porque vamos a regresar en un momento a clases. Vamos a regresar y entonces vamos a remediar, así como dice la palabra del curso remedial, vamos a remediar algunos contenidos que se nos hayan escapado, de acuerdo, pero sí, lo más importante es solamente lo que vamos a seleccionar y vamos a elegir. Yo les sugiero que vean las metodologías activas de Frida Díaz Barrigas, el aprendizaje situado. Hay mucho material en YouTube, por acá abajo les voy a ir dejando algunas ligas que nos hablan precisamente de estas metodologías. Aprendizaje basado en retos, método de casos, aprendizaje basado en problemas y todas las formas que tienen allí para poder, incluso lo tiene el acuerdo, les repito, 2011-19, obsérvenlo, búsquenlo en el internet, se los dejo anexado también en una liga aquí abajo y allí nos habla claramente de estas metodologías que ya están adoptadas por la nueva escuela mexicana, que son vigentes y que aparte nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestras clases. Por último, el cierre. Inicio, desarrollo, cierre. El cierre es lo más importante porque aquí es donde estamos hablando de la retroalimentación, del feedback, de ponerme en contacto con él,
de regresar al humanismo, de hacerle ver que este alumno pertenece a mi grupo, es mi alumno, a mí me importa. Y como me importa, yo veo y le doy seguimiento. A ver, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué se te dificultó? Búsquense unos momentos para tener un momento de chat con ellos, de platicar por el WhatsApp, utilicen emojis, no importa, aquí tenemos que quitarnos la barrera de que yo soy el maestro y tú eres el alumno. Aquí somos seres humanos tratando de sobrevivir. Acuérdense que la pandemia vino a enseñarnos que tenemos que vivir en una cultura de la colaboración, de la solidaridad, de la consideración, del cariño, del amor, mucho más si son nuestros alumnos. Así como nos dan ternura a los viejitos que tuvimos que ir a ayudar para que tuvieran algo, así como nos dan ternura a los médicos el día de hoy. Maestros, estos son nuestros alumnos y tenemos que dar lo mejor de nosotros para que no deserten. Porque adivinen que el desertar es tan grave que les vamos a robar un año de su vida, no nosotros. Los papás que decidan no enviar a sus hijos a la escuela porque prefiero que esté vivo a que vaya a correr el riesgo de un contagio, es preferible que ustedes rescaten a esos alumnos y habrán tocado una vida. Cuando ustedes digan, maestra, es que a mí mi mamá me iba a sacar de la escuela, pero ¿sabe qué? Gracias a lo que usted habló con ella, gracias a que yo pude pasar mis materias, ahí, poquito a poco, eso hace que yo no haya perdido un año de mi vida, porque todos nosotros sabemos que al fin de cuentas sí pesa perder un año. Entonces, no pasa nada malo, pero si lo podemos rescatar, en su haber, en su alma tendrán el yo rescaté. Un alumno que ya no lo iba a inscribir el padre de familia, pero que gracias a que yo decidí hacerlo pertenecer a mi vida, se quedó dentro de la escuela, se quedó dentro de mi clase, mucho más en primaria, porque todavía en secundaria tal vez estamos un poquito más dispersos porque somos 10 maestros para un solo alumno. Sin embargo, en primaria, maestros, los invito, preescolar mucho más, pero que tomen esa cercanía, que rescaten y que retomen la pedagogía del amor. No hay otra forma de que podamos rescatar a nuestros alumnos al ciclo escolar que viene, porque aparte ya no estamos hablando del anterior, ahora estamos hablando de un nuevo ciclo escolar y que es muy importante que atendamos las necesidades de nuestros alumnos. Bien, pues son las 6:30 de la tarde, yo estoy muy contenta con estos podcasts, espero que asistan. La próxima semana vamos a hablar de lo que es el constructivismo, si a alguien le interesa saber, y cómo lo vamos aplicando dentro de la clase. Porque está muy padre que nos digan Piaget, Vygotsky, Auswell o John Dewey, todos los autores, sin que sepamos exactamente de qué se trata. Efectivamente, tengo un comentario aquí, cierto, Zuli, la solidaridad y la empatía es lo único que va a hacer que rescatemos a nuestros alumnos en este momento. Los invito atentamente a que, por favor, sean muy solidarios, sean muy considerados, sean muy empáticos y rescatemos lo que tenemos que rescatar en educación. De acuerdo, les mando un gran abrazo. Si alguien quiere compartir este video, en este momento lo vamos a publicar ya en la grabación para que se comparta. Y yo estoy a sus órdenes, nos pueden contactar a la página de HSLV, que pronto vamos a estar dando algunos cursos de estos temas que estamos tocando aquí, pero vamos a rescatar, maestros, vamos a rescatar lo bueno que hay en nuestro país, los grandiosos maestros que en realidad somos los maestros mexicanos. Les mando un gran abrazo. El próximo podcast será a las 6:30 o 7 de la noche, una de las dos, el día viernes. Y el tema de la próxima semana será constructivismo. ¿Cómo se aplica directamente en nuestros planes y programas que tenemos vigentes actualmente? De eso vamos a hablar. Les mando un gran abrazo y ya saben que yo quedo a sus órdenes. Me pueden contactar a través de la página por donde están viendo este podcast, a través de la página de HSLV. Y bien, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.